Hola, bienvenidas de nuevo a tu podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Ya sabéis que yo soy la única y mejor presentadora de este podcast y hoy vengo a traeros uno de los podcasts más solicitados porque voy a hablar de dos temas muy poco tratados. Es más, muy olvidados y es la endometriosis y los miomas. Os abrí una cajita de preguntas en mi Instagram y me hicisteis un montón de preguntas. Entonces, antes de contestar a las preguntas, creo que lo mínimo es introducir un poco qué es y qué síntomas da tanto la endometriosis como los miomas para que luego las preguntas se entiendan mucho mejor y si tú, por ejemplo, tienes ciertos síntomas y nunca te habían dicho que podía ser endometriosis o miomas, al escuchar esta introducción las preguntas te cuadren mucho más y puedas incluso encender esa bombillita que nadie te había explicado. Entonces, lo primero, la endometriosis, y os ubico porque es que esto quiero que entendáis la trascendencia de esta enfermedad, afecta a 1 de cada 10 mujeres y tarda 10 años en diagnosticarse de media, y atención a esto, 6 de cada 10 mujeres que van al médico por dolor pélvico tienen endometriosis. 6 de cada 10. Es que esto es flipante, ¿vale? Entonces, la endometriosis, entre los síntomas más habituales que produce, es un dolor menstrual muy importante, dolor abdominal recurrente, dolor pélvico, dolor con las relaciones sexuales, dolor de estómago, dolor abdominal, síndrome del intestino irritable, infertilidad y además puede tener o puede ser causa de dolores a múltiples niveles, en tanto que la endometriosis puede afectar incluso a órganos como el cerebro. Y hay ciertas mujeres con dolores de cabeza recurrentes, incluso migrañas, en las que se han encontrado implantes endometriales. Y además la endometriosis se asocia con otras enfermedades autoinmunes o con enfermedades con ciertas asociaciones autoinmunes, como por ejemplo la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, que muchas veces en el fondo es una endometriosis no tratada que, como tienes muchísima inflamación durante mucho tiempo, al final eso termina causando un cansancio extremo que se junta con la sensación de incertidumbre, de no saber lo que te pasa, que eso es drenante para cualquier persona, te deprime y eso al final también influye en cómo percibes y tu capacidad de responder ante el estrés y el dolor y, abro comillas, te tachan de exagerada, fibromialgia, fatiga, y en el fondo lo que tienes es una endometriosis no tratada que te está produciendo un dolor brutal en todo el cuerpo y que por tanto al final te fatigas, ¿vale? Estos son los síntomas principales de la endometriosis. Por otra parte, otra parte del podcast que os he explicado es los miomas. Los miomas básicamente lo que son una especie de tumores benignos, ¿vale? Que están constituidos, lo que es el tumor benigno, por músculo y tejido conectivo, ¿vale? Entonces, generalmente los miomas no producen síntomas a no ser que sangren o se torsionen y por tanto duelan, ¿vale? Pero a diferencia de la endometriosis, ¿vale? No produce síntomas más allá de un sangrado excesivo, ¿vale? Cuando sangran y dolor cuando se torsionan porque se hacen muy grandes, ¿vale? Entonces, ante la pregunta que puede surgir, ¿puedo tener miomas y endometriosis? Sí, en tanto que son cosas diferentes, aunque en los dos hay influencia hormonal, de ahí a que yo esté hablando de esto, porque si no, fuera de hormonas ya sabéis que no hablaría de eso, porque no es mi especialidad. Entonces, en cuanto a las causas de ambas enfermedades, los miomas, aunque no se sabe del todo
muy bien las causas, se sabe que tienen un gran componente hormonal. Concretamente, lo que sucede en los miomas es que hay un desbalance entre la cantidad de estrógenos y progesterona. Todas las mujeres que no tenemos ninguna enfermedad tipo mioma o endometriosis, tenemos un balance cíclico, ¿vale?, entre estrógenos y progesterona. Cuando este balance se pierde, ¿vale?, a favor, que la mayor parte es a favor de los estrógenos, tenemos más estrógenos que progesterona. Pues en esta situación parece que predispone a que crezcan esos tumores de músculo, ¿vale? Porque los estrógenos tienen un efecto proliferativo, no solo en las mamas, no solo en otras partes del cuerpo, también en el músculo. De hecho, los estrógenos son fundamentales para construir masa muscular, aunque nos quieran vender que solo es la testosterona. No, perdona. Los estrógenos se necesitan para crear músculo. De ahí a que cuando tú tienes mucho más estrógeno que progesterona, tienden a crecer el músculo, y el músculo, el endometrio, también tiene músculo, pues crece esa parte. Y atención, porque ¿sabéis que predispone a tener mayor cantidad de estrógeno que de progesterona y por tanto predispone a los miomas? Los anticonceptivos orales combinados o la píldora, o la píldora o el anillo. ¿Por qué? Porque estos tienen cantidades ingentes de estrógenos y además de unos estrógenos artificiales que son 100 veces más potentes. Por tanto, los anticonceptivos orales predisponen a que haya un desbalance estrógenos-progesterona y predisponen a la formación de miomas. Por otra parte, y mucho más complejo, porque es mucho más complejo, en la endometriosis hay 3 alteraciones fundamentales. La primera es una alteración genética, ¿vale?, que eso no podemos hacer mucho más y se sabe que hay ciertos genes implicados y de hecho las hijas de las mujeres con endometriosis tienen 7 veces más riesgo que una mujer sin familiares con endometriosis de tener endometriosis. Y luego 2 alteraciones que aquí son las que más me gustan porque son sobre las que podemos actuar y sobre todo tienen que ver con las hormonas. Lo primero es que las mujeres con endometriosis tienen en distintas partes del cuerpo un tejido endometrial anómalo. Entonces, la primera pregunta, Isabel, ¿ese tejido endometrial anómalo produce hormonas? Sí. Produce estrógenos y encima no solo produce estrógenos en mayor cantidad que un endometrio normal, que un tejido endometrial normal, sino que encima produce estrógenos anómalos. Entonces tenemos ya una cosa, que tenemos un tejido endometrial en otras partes que no es el endometrio, que no es el útero, y las causas por las que ese tejido está disperso son, 1, por factores genéticos y 2, porque precisamente esos factores genéticos parece que hacen que cuando en la etapa del desarrollo un epitelio que da lugar al resto de órganos migre y se deposite y permanezca silente en toda la pleura, en el abdomen, en otras partes del cuerpo, y que cuando ¡pam!, te baja la primera menstruación, como es un tejido endometrial, responde a los mismos estímulos que responde el endometrio. Por lo tanto, cuando te empieza a bajar la regla, ¡pam!, esos tejidos endometriales anómalos también se activan, al igual que se activa tu endometrio normal, cíclico, que sangra con la regla. Por eso, ves, aquí estáis empezando a unir todo, por eso la endometriosis debuta cuando debuta la regla, porque esos implantes que por genética están en sitios que no tocan, como producen estrógenos y sangran, dan síntomas, y dan síntomas mucho más exacerbados que la propia regla normal, porque os he dicho que produce más estrógenos y encima son estrógenos anómalos. Y no solo esto, es que además estas mujeres tienen una desregulación del sistema inmune. ¿Por qué? Porque, pensarlo, tenemos un tejido que produce estrógenos en un sitio que no debería estar, como por ejemplo el abdomen. ¿Esto qué es lo que hace? Tu sistema inmune, que es el encargado de mantener todo en orden, dice, uy,
aquí hay un tejido que no debería estar, voy a atacarlo. Pero como ese tejido es anómalo, produce una serie de sustancias que hace que tu sistema inmune sea incapaz de destruirlo. Entonces, el sistema inmune no para de tirar sustancias inflamatorias, de atraer a más soldados del sistema inmunitario para romper ese tejido, pero no lo consigue. Y no solo eso, sino que es que eso todavía exacerba más a tu tejido endometrial anómalo, que produce más estrógenos, que exacerba todo. Por lo tanto, hay un tejido endometrial que produce muchos estrógenos, que produce mucha inflamación, porque el sistema inmune va a atacarlo, que no consigue eliminarlo, por lo tanto, produce más inflamación y más estrógenos. Y luego la tercera alteración hormonal, por si no fuera suficiente, es que encima tus ovarios van produciendo regla normal, estrógenos, progesterona, y la progesterona en las mujeres sin endometriosis, además de otras funciones, tiene una función antiálgica, es decir, nos ayuda a quitar el dolor. ¿Pero qué sucede en estos tejidos endometriales anómalos de la endometriosis? Pues que son resistentes a la acción de la hormona progesterona. Por lo tanto, la progesterona no puede actuar quitando el dolor asociado a esa inflamación y ese sangrado de tejido endometrial anómalo. Por tanto, para resumir, los miomas se producen por un desbalance entre estrógenos y progesterona, donde prioriza los estrógenos y eso favorece que se creen esas masas de músculo, ¿vale? Mientras que en la endometriosis hay un batiburrillo de cosas, pero fundamentalmente hay unos tejidos endometriales anómalos que pueden estar en cualquier parte del cuerpo, que sangran, que producen muchos estrógenos que encima son anómalos, que son resistentes y muy inflamatorios a la acción del sistema inmune y que además son resistentes a la acción antiálgica contra el dolor de la progesterona. Por lo tanto, duelen, sangran y se inflaman. De ahí a que empecéis a entender un poquito los síntomas de la endometriosis, que prima el dolor. Entonces, la primera pregunta, una vez que ya nos hemos ubicado, Rebeca me pregunta, esto es flipante lo que os acabo de explicar, ¿eh? O sea, no sabéis lo difícil que es esto y os acabo de resumir en 12 minutos. En 12 minutazos os he resumido una cosa hormonal que es flipante. Es que me encanta esto, de verdad. Ojalá os ayude tanto como a mí me ayuda a entenderlo. Porque es que yo creo que la clave es entender que todo está conectado, que las hormonas conectan todo, que es que esto es muy bonito, muy bonito. O sea, es muy bonito entenderlo, porque yo creo que ya os lo digo siempre, saber más para temer menos y elegir mejor, ¿vale? Porque mira, por ejemplo, los anticonceptivos con los miomas. Rebeca me pregunta, ¿cómo se diagnostica la endometriosis? Vale, la endometriosis, primero, se sospecha, ¿vale? Por los síntomas que os he contado. O sea, a mí una mujer que me venga con unos dolores horrorosos de regla, que me venga con molestias intestinales, que encima me cuente que tiene sangrados más o menos abundantes, que de verdad que es que su regla es inhumana, que encima además digiere mal la comida, que se encuentra cansada, que no parece que le mejore nunca. Eso a mí me hace encender mucho la lucecita, ¿vale? O sea, una mujer no se queja de dolor por un simple pinchacito, ¿vale? Estamos hablando de una inflamación grave, de una mujer que además me cuenta que está buscando quedarse embarazada y que no lo consigue, y es una mujer que aparentemente no tiene ningún problema anatómico. Pues a mí me hace encender las lucecitas. Después, en cuanto a marcadores analíticos, ¿vale? Si bien es cierto que puedo encontrar cierto desbalance en los estrógenos, como os he dicho, son estrógenos anómalos. Por lo tanto, no siempre van a medirse cuando se miden el estrógeno normal, ¿vale? Porque son estrógenos que tienen ciertas alteraciones. Entonces sí que es cierto que puedes tener un aumento de los estrógenos, pero esto no siempre es así. Por otra parte, hay un marcador que es el marcador CA125, ¿vale? Que es un marcador tumoral, pero que se eleva en la endometriosis, pero ese marcador solo sirve, insisto, solo sirve si es positivo. ¿Por qué? Porque es un marcador muy específico. Entonces, si es positivo
y una mujer me viene con los síntomas de un dolor, de infertilidad, etcétera, me lo puedo utilizar para confirmar una endometriosis. Pero en cambio, si es negativo, no va a descartar una endometriosis. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos negativos. Es decir, que una mujer con síntomas tenga un CA125 positivo me orienta, me da más probabilidades de que efectivamente tenga la endometriosis, pero si es negativo no me lo descarta, ¿vale? Luego también hay pruebas de imagen, la resonancia magnética, la ecografía, pero eso no sirve para diagnosticar una endometriosis, por ejemplo, abdominal peripancreática, ¿vale? Porque son pruebas que no miden, no ven in situ todos los órganos intestinales, que hay metros y metros de intestino. Eso no se puede ver con una prueba de imagen. De ahí a que sea tan complicado el diagnóstico y que muchas veces se confunde. ¡Ay, dolor, asúmelo! Pues no lo asumo, ¿vale? Así que lamentablemente, el único diagnóstico definitivo es meterte a un quirófano, abrirte y literalmente ponerte a inspeccionar in situ, ¿vale? Pero, como os he dicho, síntomas y ciertos marcadores nos pueden ayudar. Entonces, Olga me pregunta, relación entre endometriosis y SOP. Todas las chicas que conozco tienen endometriosis. O sea, todas las chicas que conozco con endometriosis tienen SOP. Son enfermedades independientes en tanto que el síndrome del ovario poliquístico, como sabéis, del otro podcast, no tiene las mismas alteraciones hormonales, ¿vale? Pero sí que tiene una relación en tanto que, como sabéis, del otro podcast, el síndrome del ovario poliquístico, como no ovulas, no produces progesterona. Al no producir progesterona, no tienes ese efecto antiálgico. Entonces puede ser, y además tienes más estrógenos. Entonces puede ser que por esa falta de progesterona, esa falta de ovulación, tengas cierta predisposición a sufrir más dolor, a que se activen más los endometriomas y que los sufras. Pero son fenómenos independientes hasta mi saber a día de hoy, pero suelen coexistir. Probablemente yo creo, y esto es una deducción mía, que al final en los dos hay alteraciones estrogénicas, ¿vale? Que se producen por distintas causas, pero al final es el mismo punto. Hay estrógenos, hay aumento de estrógenos. Eso se debe retroalimentar entre ellos y se asocian, ¿vale? Pero no es que haya una relación directa, que una cosa produzca a la otra o viceversa, ¿vale? Luego, Ana me pregunta, endometriosis y fibromialgia. Vuelvo a decir un poquito. ¿Hay una relación entre la endometriosis y la fibromialgia? Probablemente sí, en tanto que, mira, muchos casos de fatiga crónica realmente sea una fatiga crónica producida por un dolor crónico no diagnosticado de la endometriosis. Es decir, probablemente esas mujeres pueden llegar a tener implantes endometriales alrededor de las articulaciones, en el cartílago articular de rodillas, en el cerebro, que se han diagnosticado casos de endometriosis en el cerebro. Eso produce, como os he dicho, sangrado, dolor, inflamación. Entonces, quizá, no digo todas las causas, pero muchas causas de fibromialgia, que encima es más frecuente en las mujeres, sea producido por una endometriosis no diagnosticada, ¿vale? Y por otra parte, muchos casos de fibromialgia y de síndrome de fatiga crónica están producidos por una afectación del sistema inmunitario y cierta alteración de la hipófisis, que es una glándula hormonal. Pues se sabe que en la endometriosis, las mujeres con endometriosis tienen mayor predisposición a tener cierta autorreactividad. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune está muy activado por lo que os he dicho, porque quiere constantemente estar matando a esos implantes endometriales, pero no lo consigue y al final cuando produce tantos anticuerpos, pues alguno de ellos se muta y ataca a tus propios tejidos. De ahí a que la endometriosis se asocie con enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo, se asocia con enfermedades autoinmunes como la enfermedad celíaca, como la artritis reumatoide, como el lupus eritematoso sistémico y también con la fatiga crónica, por lo que os he dicho, porque casos de fatiga crónica o de fibromialgia tienen cierto componente de autorreactividad, de autoanticuerpos que probablemente no sabemos diagnosticar o no tenemos herramientas para diagnosticar, que atacan a distintos puntos del cuerpo y de ahí a que produzca dolores generalizados.
Entonces, ¿existe relación entre endometriosis y enfermedades autoinmunes o entre endometriosis y fibromialgia? Sí. Primero, porque os he dicho que la endometriosis produce dolor y puedes tener implantes endometriales en cualquier parte del cuerpo. El dolor, inflamación, al final se confunde con fatiga crónica cuando en realidad igual es una endometriosis. Entonces, eso sería una parte de la relación entre endometriosis y fatiga crónica, y la otra parte es por el hecho de que la endometriosis se asocia con una predisposición a tener enfermedades autoinmunes por esa desregulación del sistema inmune. Y dentro de las enfermedades autoinmunes o enfermedades con autoanticuerpos está el síndrome de fatiga crónica o la fibromialgia, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Luego, Antenan me pregunta, ¿suplementos más eficaces para el dolor de la endometriosis? Estos suplementos os los tengo, como siempre. De hecho, está en el primer history de favoritos, los suplementos de la endometriosis. Los suplementos que a día de hoy más evidencia tienen para la endometriosis y para el dolor endometrial, ¿vale? Para el dolor, y ahora os explico, para el dolor y luego para tratar esa desregulación del tejido endometrial, ¿vale? Porque tienes que tratar las dos cosas, la inflamación, pero también tienes que intentar regular ese tejido estrogénico anómalo que precisamente produce la inflamación, ¿vale? Entonces, para el dolor, para la inflamación, lo que más me gusta a mí es una combinación de al menos 2 de los siguientes suplementos. Como siempre, cantidades, tipos de suplementos en mis destacados de favoritos. ¿Por qué? Porque si compráis algo, quiero que sea 1, lo mejor, 2, lo más seguro, 3, efectivo. ¿Por qué? Porque ya tenéis bastante con lo que tenéis, como para encima comprar un suplemento que sea una bazofia, que no os haga nada o que os perjudique, ¿vale? Entonces, me gusta mucho el PEA, el palmitoil etanol amida, que es un tipo de omega 7 que tiene efecto antiálgico brutal, tiene una evidencia muy, muy buena, 600 miligramos. La N-acetilcisteína, brutal, 300 a 600 miligramos, ¿vale? La cúrcuma, muy, muy buena. El resveratrol, buenísimo. El zinc y la bromelaína, ¿vale? Luego, también funcionan muy bien las isoflavonas de soja porque actúan... Bueno, es que eso lo voy a decir en el siguiente suplemento, pero bueno, eso para el dolor. Luego, para... regular esos estrógenos anómalos, es decir, para evitar que aumenten, que sangren, que duelan y que activen más la inflamación, me gusta mucho las isoflavonas de soja. ¿Por qué? Porque actúan en el tejido endometrial como un antiestrógeno. Por lo tanto, van al tejido endometrial, se unen, lo inhiben y impide que sangre y que se inflamen. Las isoflavonas de soja, el calcio de glutarato y el DIM. Me gusta mucho. Todos están destacados de favoritos. Creo recordar si no se me han borrado. Yo juraría que sí, pero si no, cuando me escuchéis me lo decís, si no está, ¿vale? Entonces, resumen, unos para el dolor y otros para la inflamación. Entonces, la idea es combinar al menos 2 del dolor y 2 que traten la desregulación de estrógenos. Por ejemplo, isoflavonas de soja y calcio de glutarato y DIM. Como el calcio de glutarato y el DIM siempre van juntos, o siempre os recomiendo juntos en los suplementos, podéis compraros isoflavonas de soja, calcio de glutarato y DIM y luego 2 de los del dolor, ¿vale? Y la idea sería tomarlos al menos 8 o 10 meses, esto es, hay que ser realistas, ¿vale? Y luego hacer una desescalada y quedarte solo con uno del dolor y con, por ejemplo, calcio de glutarato y DIM unos 4 o 5 meses más, ¿vale? Entonces ya tendríamos un año porque 8 más 4, 12. Y luego dejártelos de mantenimiento, por ejemplo, 2-3 veces a la semana y ver ahí qué tal. Y luego, en función de qué situación estés y cómo te va la vida, el estrés, etcétera, pues ir ajustando, ¿vale? Oliviera me pregunta, ¿se cura en la menopausia y debemos acudir a un endocrino? Por partes. La endometriosis mejora mucho en el embarazo y la lactancia. ¿Por qué? Por el efecto de la prolactina. La prolactina tiene un efecto positivo sobre la endometriosis en tanto que, como inhibe la propia menstruación, inhibe también que sangre este tejido endometrial. Por tanto, vale, ahora mismo están taladrando en mi casa, espero que no se oiga mucho. Bueno, en mi casa no. Esto es cosas del directo. En tanto que la prolactina inhibe la menstruación y al inhibir la menstruación mejora la endometriosis, ¿vale? ¿Se cura con la menopausia? No, o sea, no con toda seguridad, pero mejora mucho. ¿Por qué?
Porque ¿qué es lo que sucede en la menopausia? Ya lo sabéis, dejo pausa para que lo penséis. Que disminuye la producción de estrógenos por los ovarios. Entonces, en la parte de endometriosis más que afecta solo al útero, a los ovarios, mejora, pero por ejemplo, en la parte que afecta al intestino, al pulmón, puede no mejorar, especialmente si se tiene sobrepeso. ¿Por qué? Porque hay más estrógenos y estos estrógenos siguen teniendo cierta activación por parte de las hormonas FSH y LH. Por lo tanto, ¿suele mejorar? Sí, y depende. Entonces, no os lo puedo garantizar. Y cuando alguien os diga algo 100%, huid. Entonces, seguro que 95% que en el embarazo sí y en la lactancia sí, si la decides dar, pero en la menopausia lo dejo más en interrogante. Puede mejorar, especialmente si la tienes más en la zona pélvica, pero si la tienes en la zona abdominal, en la zona del pulmón, etcétera, torácica, no tiene por qué. Luego, Nico me pregunta, ¿es posible tener dolores si tenías endometriosis y miomas, pero te han quitado el útero? Sí que puedes. ¿Por qué? Porque sigues teniendo los tejidos endometriales en otras zonas. Entonces, si solo tenías endometriosis en el útero, me parece estupendo que no tengas dolor, pero es que puedes tenerlo en los 8 metros de intestino delgado, puedes tenerlo en el hígado, puedes tenerlo en el cerebro, puedes tenerlo en el pulmón, puedes tenerlo en las articulaciones, puedes tenerlo en el estómago. Entonces, claro que puedes seguir teniendo dolor. Ese es el máximo problema, que es que no se puede quitar todos los órganos del cuerpo. Y la endometriosis es que son implantes que pueden ser hasta milimétricos, que no los ve al ojo humano. Entonces tú te abren en canal, te inspeccionan y te quitan, y abro comillas, lo más gordo. Pero no se quitan los microimplantes. Es que ese es el problema. Es como si se tratara de una diseminación de un tumor. No se puede quitar siempre todo, lamentablemente. Pues esto es igual. Entonces, claro que podéis seguir teniendo dolor, y que nunca nadie os diga que no podéis seguir teniendo dolor teniendo endometriosis. Por eso la operación no es la mejor solución para todos los casos, ni en muchos, ¿vale? Y los miomas, pues suelen mejorar, sí. Es que esta pregunta era endometriosis y miomas. Los miomas sí que suelen mejorar cuando se operan, ¿vale? Generalmente se operan cuando pues causan problemas como sangrado, problemas de fertilidad, etcétera. Pero si no son sintomáticos, los miomas no se operan. Los miomas son son más leves, ¿vale? Pero que la endometriosis. Luego, simplemente casi me pregunta, ¿se puede prevenir o mejorar los miomas quitando los lácteos? No, o sea, aquí, el tema de los lácteos es una cosa que a mí me fascina, porque es como si fuera la píldora mágica. Ante todos los problemas hay gente que sale diciendo, si te quitas los lácteos vas a mejorar. No hay ninguna evidencia de que los lácteos sean inflamatorios. Por mucho que hay gente y hay estudios que se empeñan en intentar demostrarlo, no hay evidencia de que los lácteos produzcan inflamación, ¿vale? Esto lo primero. Si a ti te gustan los lácteos, no te los tienes que quitar. Si no te gustan, no es obligatorio tomarlos, por supuesto, pero si te gustan, tómalos, que no te van a inflamar. Lo que sí que empeora los miomas y la endometriosis es la falta de ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico tiene efecto antiinflamatorio. Antiinflamatorio regula los estrógenos. Y como os he dicho, tanto los miomas como en la endometriosis había un problema con los estrógenos. Eso es lo primero. Después, una alimentación donde predominen las plantas y legumbres, especialmente la soja, mejora mucho los síntomas de la endometriosis y de los miomas, precisamente porque las isoflavonas que contiene la soja, como os he dicho, tiene un efecto regulador de los estrógenos. Es decir, en las zonas donde hay muy poco estrógeno, y por eso lo recomiendo en las mujeres en etapa menopáusica, actúa como un estrógeno, pero, es que esto es lo magnífico, me encanta explicaros esto, pero en las zonas donde hay mucho estrógeno, es decir, miomas, endometriosis, actúa como un antiestrógeno. Por lo tanto, es, como se llama en medicina, un agonista-antagonista. Es decir, un agonista es que actúa como un estrógeno en la menopausia o en las amenorreas, y actúa como un antiestrógeno, como un antagonista en los miomas y en la endometriosis. Por eso una alimentación
donde predominen los alimentos vegetales y las proteínas vegetales, ayuda mucho. ¿Vale? Por otra parte, el alcohol y la cafeína empeora mucho, tanto, no solo es un riesgo de cáncer de mama, sino que empeora mucho las miomas y la endometriosis, precisamente también porque produce un aumento de la inflamación y de la producción de estrógenos, ¿vale? Entonces, alcohol y cafeína, mucho cuidadito en estos dos casos. Alimentación basada en plantas, isoflavonas de soja, en semillas, y por eso las isoflavonas de soja también van muy bien. Y no hace falta quitar los lácteos. Los lácteos no inflaman, ¿vale? No inflaman. Siguiente pregunta. Ay, es que no me quiero enrollar mucho, pero espero que os esté quedando claro. A mí esto me encanta. Y ojalá todo os esté quedando un poco... es que son muchas cosas, pero yo creo que está guay. Antenan me pregunta, endometriosis y búsqueda de embarazo. A ver, como os he dicho, uno de los síntomas de la endometriosis, bueno, no es síntoma, es que es una consecuencia de la endometriosis, es la infertilidad. Lo que pasa es que a raíz de ir a una consulta de infertilidad, bien sea ginecólogo o endocrino, os diagnostica la endometriosis. ¿Por qué? Porque la endometriosis produce infertilidad. ¿Por qué produce infertilidad? Porque, como os he explicado, hay una inflamación brutal. Pues, ¿qué hace la inflamación brutal? Pues que hay muchísima cantidad de prostaglandinas y de citoquinas inflamatorias. Esto, al final, lo que impide es que tus ovarios funcionen adecuadamente, por lo tanto, no se desarrollan bien los folículos, ¿vale? Además, tus trompas como que se obstruyen y se afectan por toda la inflamación, por tanto, no hay una correcta movilidad de las trompas, que es lo que permite ir impulsando al ovocito para que se encuentre con el espermatozoide. Entonces, no se desarrolla bien el folículo. No es que no solo no se desarrolle bien, es que si se consigue desarrollar bien, las trompas no se mueven porque están obstruidas. Por lo tanto, el ovocito no puede salir para que se fecunde. Y es que además la inflamación crónica afecta a la movilidad y a la viabilidad de los espermatozoides, haciendo que muchos se mueran por el camino. De ahí a que la endometriosis se asocie con infertilidad y por tanto se diagnostique muchas veces en consultas de infertilidad. Por otra parte, ayudas para mejorar la infertilidad, que me lo pregunta Ire. Pues uno, mejorar el estado proinflamatorio, ¿vale? Y el estado proinflamatorio se mejora con los suplementos que os he dicho para el dolor, porque el dolor mejora por la mejora de la inflamación. Por ejemplo, te recomendaría el PEA, la N-acetilcisteína, que encima también te ayudará con la fertilidad, como sabéis, y por ejemplo la cúrcuma. Eso para ayudar con la inflamación. Luego, para ayudar con todo el tema de estrógenos, por ejemplo, el calcio de glutarato y el DIM. Y luego que empieces con los suplementos de la fertilidad, con el prenatal básico y luego con el minoxidil y con la coenzima Q10, que además también mejora la implantación y mejora el estrés oxidativo. Entonces, sería combinar un poco los de la endometriosis con los de la fertilidad. Los de la fertilidad están en mis destacados de favoritos y tengo un post destinado a la fertilidad que pone fertilidad 2 puntos, como ayudas para mejorarla, ¿vale? Entonces, en suplementos, eso. Tendrías que combinar los básicos de búsqueda de embarazo, que es un multivitamínico y prenatal básico, que es el que yo os recomiendo, no por otra cosa, o sea, porque el que yo os recomiendo tiene el ácido fólico que se necesita, la colina extra que se necesita, el DHA que se necesita extra, que se necesitan mínimo 200 miligramos extra para embarazo. Tiene el selenio, tiene la vitamina D que recomiendo. Luego, además, ese es el básico. Luego, si quieres un extra, ya sabéis que los 4 gramos de minoxidil, la N-acetilcisteína y la coenzima Q10. Entonces, una vez eso, asocias, por ejemplo, la N-acetilcisteína para el dolor, que ya la tenéis, hacéis un 2x1, la cúrcuma y el PEA, por ejemplo. Luego, Patri me pregunta, ¿hay suplementos útiles para los miomas? Entonces, para los miomas, como os he dicho, que el síntoma fundamental es el sangrado, ¿vale? Si no, no duelen. Entonces, si los tienes y quieres tomarte algo para reducirlos o para la posibilidad de reducirlos, puede irte muy bien las isoflavonas de soja, ¿vale? O las isoflavonas en general, las de trébol rojo, si no quieres tomar soja por lo que sea, no sé. El calcio de glutarato y el DIM. Y luego,
si tienes dolor, algunos del dolor, pero es que los miomas generalmente no duelen si no tienen torsión, ¿vale? Entonces eso sería un poco de la elección de los miomas. Y luego, por último, Elena me dice... Es que estoy pensando que creo que me he dejado una, pero bueno, ya sabéis que esto es un poco del directo. Elena... ahora os lo digo. Elena me dice, ¿pueden aparecer y desaparecer los miomas? No es que puedan aparecer y desaparecer. Por ejemplo, los miomas durante el embarazo empeoran. ¿Por qué? A diferencia de... Es que veis, por eso os digo que no tiene nada que ver con la endometriosis. La endometriosis os he dicho que mejoraba con el embarazo porque la prolactina mejoraba mucho esto. Pero en cambio, los miomas pueden empeorar en el embarazo porque localmente hay muchos más estrógenos y esos estrógenos hacen crecer más el músculo. Entonces, en el embarazo pueden empeorar y pueden empeorar con los anticonceptivos. Por tanto, si tú... estás con anticonceptivos, te pueden crecer y decir, ostras, y luego cuando te los dejas que se te reduzcan el tamaño y que aparezcan que son menores. Pero hasta mi saber, aunque yo no soy ginecóloga, eso de desaparecer por completo es complicado, ¿vale? Luego, sí, yo creo que ya está todo. A ver, entonces, resumen. Endometriosis y miomas pueden coexistir. No tienen nada que ver entre los dos. Si bien en los dos hay un exceso de estrógenos, ya sabéis que en los miomas el exceso de estrógenos no se sabe muy bien por qué se produce, pero localmente lo que hace es que crezcan tumores benignos, ¿vale? Masas de músculo y tejido conectivo y colágeno, etc. Esto hace que en las reglas sangren mucho porque tienes mucho tejido endometrial y que si se torsionan duelen, ¿vale? Por otra parte, la endometriosis es una alteración a múltiples niveles que se afectan múltiples hormonas, especialmente hay un tejido endometrial anómalo por cualquier parte del cuerpo que produce mucha cantidad de estrógenos. Encima, estos estrógenos son estrógenos defectuosos que activan al sistema inmune, que es incapaz de eliminarlo, por lo tanto hay una inflamación y un daño continuo y además esos tejidos endometriales rodeados de sistema inmune afectado es totalmente inmune y resistente a la acción antiálgica de la progesterona. Por lo tanto, con cada regla, eso sangra, duele y se inflama, pero es que entre reglas, como la inflamación no se soluciona, sigue doliendo. No hay ninguna prueba que no sea abriendo y mirando definitiva para diagnosticar la endometriosis, lamentablemente. Hay síntomas donde el dolor, tanto abdominal, pélvico, menstrual, con relaciones al orinar, que es clave. Se puede asociar con enfermedades autoinmunes, la endometriosis, precisamente porque hay una afectación y una alteración del sistema inmune. Por otra parte, puede también coexistir miomas, síndrome del ovario poliquístico, miomas y endometriosis, síndrome del ovario poliquístico y endometriosis. Suplementos para los miomas, suplementos destinados a regular los niveles de estrógenos para balancearlos con la progesterona. ¿Por qué? Porque para elevar la progesterona es mucho más complicado, ¿vale? Aunque es cierto que puede ser que el Vitex mejore, pero en general esos, ¿vale? Para la endometriosis, los que quiten la inflamación y el dolor, y otros los que regulen esa producción de estrógenos anómala, ¿vale? Mejoran estas situaciones, la endometriosis mejora en el embarazo y lactancia, mientras que los miomas pueden empeorar, y en la menopausia los miomas suelen mejorar, mientras que la endometriosis depende de dónde la tengas. Creo que he solucionado todo. Espero que os haya gustado el podcast, que por fin me dejéis feedback en Instagram, que acordaros que los suplementos los tengo en destacados de favoritos. No obstante, si no los encontráis, porque a veces Instagram cuando se acumulan muchas cosas como que borra cosas antiguas. Si no están, avisadme y los vuelvo a subir encantada, ¿vale? Y que un besito muy fuerte, que me recomendéis a todo el mundo que creéis que os puede servir, que os quiero un montón, que espero que os haya servido y que nos vemos en el próximo episodio, donde aprenderéis más, pero no os divertiréis menos. Ha quedado genial esto, ¿eh? Un besito muy, muy, muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio.